Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar el capítulo 32 del libro del profeta Jeremías. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención, la palabra de Dios. Esta es la palabra de Yahvé, que fue dirigida a Jeremías el año 10 del reinado de Sedecías, rey de Judá, o sea, el año 18 de Nabucodonosor. En ese entonces, el ejército del rey de Babilonia sitiaba Jerusalén y el profeta Jeremías se hallaba detenido en el patio de la guardia del palacio real de Judá, donde lo había mandado a encerrar el rey Sedecías, con esta acusación: ¿por qué andas diciendo en nombre de Yahvé, yo pondré esta ciudad en manos del rey de Babilonia, quien la tomará? Y Sedecías, rey de Judá, no escapará de manos de los caldeos, sino que será entregado sin remedio al rey de Babilonia, a quien podrá hablarle frente a frente y verlo cara a cara. Sedecías será conducido a Babilonia, y allí estará hasta que lo visite, dice Yahvé. Y aunque ustedes peleen con los caldeos, no ganarán. En este tiempo, dijo Jeremías, una palabra de Yahvé me ha llegado. Esto me dice: Hanamel, hijo de tu tío Selum, va a venir a verte para decirte: cómprate mi campo que tengo en Anatot, porque a ti te toca comprarlo por derecho de rescate. En efecto, de acuerdo a las palabras de Yahvé, Hanamel, mi primo, vino a verme al patio de la guardia y me dijo: compra mi campo de Anatot, pues tú tienes el derecho de propiedad y el rescate te interesa. Cómpralo. Comprendí entonces que era una orden de Yahvé. Compré ese campo a mi primo Hanamel de Anatot y le pagué como precio 17 siclos de plata. Después hice la escritura de compra y la sellé. Busqué unos testigos y pesé la plata en una balanza. Enseguida tomé la escritura de compra, su ejemplar sellado y la copia abierta, según las prescripciones de la ley, y se la entregué a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Masías, en presencia de mi primo Hanamel, de los testigos que habían firmado la escritura de compra y de todos los judíos que se encontraban en el patio de la guardia. Delante de ellos di esta orden a Baruc: toma estos documentos, esta escritura de compra, el ejemplar sellado junto con la copia abierta, y colócalos en un cántaro de greda, a fin de que puedan conservarse mucho tiempo, porque esto es lo que asegura Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel. Todavía se comprarán casas, campos y viñas en este país. Después de haber entregado a Baruc, hijo de Nerías, la escritura de compra, dirigí a Yahvé esta oración: Ah, Señor Yahvé, tú has hecho los cielos y la tierra con tu inmenso poder y con la fuerza de tu brazo. Para ti nada es imposible. Tú mantienes tu bondad por 1000 generaciones, pero castigas la falta de los padres en sus hijos. Oh Dios grande y poderoso, que te llamas Yahvé de los ejércitos, grande en tus proyectos y poderoso en tus realizaciones. Tú tienes los ojos fijos en la conducta de los humanos para pagar a cada uno según su conducta y según el fruto de sus obras. Tú que realizaste maravillas y prodigios, primero en Egipto y luego en Israel, y en la humanidad entera hasta hoy. Te has hecho famoso con todo eso, como se puede ver actualmente. Tú sacaste a tu pueblo Israel de Egipto, en medio de milagros y prodigios, actuando con mano firme
y dando grandes golpes, provocando un gran terror. Después, tú le diste esta tierra que habías prometido con juramento a sus padres, tierra de donde brota leche y miel. Llegaron a ella y se adueñaron de ella, pero no escucharon su voz, ni se portaron de acuerdo a tus mandamientos. Como no hicieron nada de lo que tú les había ordenado, tú mandaste contra ellos todas estas calamidades. Pues bien, ahora los terraplenes que se han construido para asaltar la ciudad ya están llegando a ella, y la ciudad va a caer en manos de los caldeos, que la atacan a espada, hambre y peste. Todo lo que tú anunciaste se está cumpliendo, como tú lo ves. Y a pesar de todo, tú, oh Señor Yahvé, me dices, cómprate este campo con plata y toma testigos. Justamente cuando la ciudad está a punto de ser conquistada por los caldeos. Entonces Yahvé me respondió en estos términos: Mira, yo soy Yahvé, el Dios de todos los mortales. Para mí nada es imposible. Pues bien afirma Yahvé, voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que se apoderará de ella. Los caldeos que están atacando a esta ciudad y la prenderán fuego. Arderán todas las casas en cuyas terrazas se quemó el incienso a Baal y se derramó vino en honor de otros dioses para provocarme. Pues los hijos de Israel y los de Judá no han hecho otra cosa desde su juventud más que disgustarme. Sí, los hijos de Israel no han hecho más que molestarme con las obras de sus manos, dice Yahvé. Esta ciudad ha sido el blanco de mi rabia y de mi furor desde el día en que la edificaron hasta el día de hoy, y tendré que venir a hacerla desaparecer de mi vista, debido a todas las maldades que han cometido para hacerme enojar los hijos de Israel y de Judá. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Me han dado la espalda en vez de la cara, y mientras yo trataba de instruirlos continuamente, nadie me puso atención para aprender la lección. Han instalado sus ídolos hasta en la casa sobre la cual descansa mi nombre para ensuciarla. Han construido además altares a Baal en el valle de Ben Hinnom para quemar en el fuego a sus hijos e hijas en honor a Moloc, cosa que yo jamás les ordené. Ni tampoco se me pasó por la mente que practicarían tales infamias para hacer pecar a Judá. Así habla Yahvé respecto de Jerusalén. En el momento en que ustedes la ven entregada al rey de Babilonia, por la espada, por el hambre y por la peste, Yahvé dice: Yo los reuniré de todos los países a donde los empujé cuando estaba tan enojado, indignado y encolerizado. Los haré regresar a este lugar y haré que vivan seguros en él. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y una sola manera de vivir, para que guarden siempre mi temor, para bien de ellos y de sus hijos, después de ellos. Pactaré con ellos una alianza eterna, y no dejaré de acompañarlos para hacerle favores. Infundiré mi temor en su corazón, para que no se aparte de mí. Me alegrará hacerles bien, y los plantaré sólidamente en esta tierra, con todo el empeño de mi corazón. Así dice Yahvé. Así como mandé sobre este pueblo tanta desgracia, así traeré sobre ellos todo el bien que ahora les prometo. En aquel tiempo comprarán campos en este país que ustedes considerarán como un desierto, al quedar sin hombres ni animales, a merced de los caldeos. De nuevo se comprarán campos y se firmarán contratos con sellos y con testigos, tanto en las tierras de Benjamín
y en los alrededores de Jerusalén, como en las ciudades de Judá, de la llanura, de los cerros y del sur. Pues yo haré volver a sus cautivos. Palabra de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su gracia, su sabiduría, de que podamos entender lo que hoy la palabra de Dios nos ha dicho. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Agradecido, contento, mis hermanos, porque Dios, nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. Hoy hemos escuchado el capítulo 32 del libro del profeta Jeremías. Un capítulo más o menos largo, más o menos larguito. Pero vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que hoy la palabra de Dios nos quiere enseñar. En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña que Dios todos los días al ser humano está enviándole un mandamiento, le está enviando un mandato. ¿Sí? Hacer caso a lo que Dios dice. Sí, en primer lugar, porque en aquel tiempo al profeta Jeremías, cuando estaba encarcelado, dice la palabra de Dios, que Dios le mandó a decir a Jeremías que comprara un campo, que lo comprara. El profeta Jeremías pensaba: pero yo voy a comprar este campo y si esa ciudad está cayendo en pecado y en todo esto. Pero Dios lo estaba mandando. Y él hizo caso a lo que Dios le mandó. ¿Sí? En primer lugar, Dios nos enseña la obediencia. Que aún nosotros, sin saber por qué tenemos que hacer las cosas porque Dios nos diga, igual nosotros debemos hacerlas. Que Dios nos dice: mire, usted mañana tiene que salir a tal país a llevar la palabra de Dios. Pero ¿y por qué yo lo voy a llevar? No importa. Usted lo que tiene que hacer es cumplir lo que Dios dice. Sencillo. Sin importar a dónde lo mande Dios, sin importar para qué lo manda Dios. ¿No? Lo que usted tiene que hacer es cumplir lo que Dios diga. ¿Sí? Y eso hizo el profeta Jeremías. Fue allá y compró el campo como Dios le mandó. Como Dios le mandó. Y muchas veces nosotros, hoy día el ser humano, no queremos escuchar la voz de Dios. Como tampoco los hijos queremos escuchar a los padres. No. Porque a veces los padres nosotros nos dicen: no haga esto, es por un bien. Pero nosotros los hijos ni pendientes. Pensamos que es que nuestros padres solamente quieren es regañarnos y quieren es llamarnos la atención y ya, por gusto. No. Si lo hacen, es porque quieren corregirnos y quieren lo mejor para nosotros. La misma manera pasa con Dios. Si Dios a nosotros nos corrige siempre, si Dios a nosotros nos llama la atención, es porque quiere el bien para nosotros. Es porque quiere que ustedes y yo andemos por el mejor camino. ¿Sí? Y si Dios nos manda a que vayamos allá, a llevar su palabra, allá debemos ir. Si a mí Dios me colocó la misión de que tenía que yo colocarme detrás de un celular, de una cámara, a hablar de su mensaje, tenía que hacerlo. No podía decirle que no a Dios. Y aquí estamos, compartiendo la palabra de Dios. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Aquí estamos compartiendo la palabra de Dios. Y si en algún momento Dios a mí me dice, me pone una misión, que tengo que ir a otro país a llevar la palabra de Dios, o hacer otras cosas, pero que sean de Dios,
tengo que hacerlo, porque es una misión, ¿sí? Y para mí pues sería una felicidad, una alegría yo salir a otro país, a algo que sea de Dios, ¿sí? Bien sea a un encuentro de oración, bien sea a una predicación, bien sea algo que sea de Dios, que alguien me invite, yo feliz, contento, pero también contento porque es una misión que Dios me pone y no le puedo decir que no. Y eso es lo que Dios nos enseña en primer lugar hoy, que debemos nosotros escuchar la voz de Dios. No por gusto, sino porque es un bien para nosotros escuchar a Dios. Sí, es un bien. En segundo lugar, la palabra de Dios a nosotros nos enseña que ante todo lo que ustedes y yo hagamos debe existir la oración. Ante todo. El profeta Jeremías dice la palabra de Dios que después de haber entregado a Baruc, hijo de Nerías, la escritura de compra, dirigía a Yahvé esta oración. ¿Sí? Después que el profeta Jeremías escuchó la voz de Dios, y fue después que compró el campo que Dios le mandó, y después de entregar los papeles y todo aquello, le dirigió una oración a Dios. ¿Sí? Porque es que el ser humano hoy día no puede hacer las cosas si antes hacer una oración, si antes encomendarle las cosas a Dios. Usted no puede emprender un negocio, no puede emprender usted un trabajo si antes dejárselo en manos de Dios. No puede hacerlo. Tiene que colocarlo en manos de Dios para que usted vea cómo su trabajo, cómo su negocio, cómo su proyecto va a fluir, va a dar mucho fruto. ¿Sí? Y todo porque usted se lo ha confiado en manos de Dios. ¿Sí? Cuando usted vaya a construir un negocio, cuando vaya a construir su hogar, póngaselo en las manos de Dios, para que usted vea cómo Dios va a actuar en su vida. Y va a hacer de ese proyecto un proyecto extraordinariamente bello, hermoso, porque usted lo ha confiado en manos de Dios. El profeta Jeremías, después de comprar el campo y después de entregar todos los papeles, se dirigió hacia Dios y le dio una oración. El profeta Jeremías, en segundo lugar, nos enseña la importancia de la oración. ¿Sí? Y es que la oración es fundamental para nosotros. Es muy fundamental en nuestra vida. ¿Sí? A la hora de usted levantarse, es fundamental hacer una oración. A la hora de usted digerir los alimentos, hacer una oración. Darle gracias a Dios por esos alimentos. A la hora de usted acostarse, darle gracias a Dios porque le dio una oportunidad más de vida y que gracias a Él usted se va a acostar en paz, se va a acostar tranquilo. ¿Sí? La oración es fundamental para el ser humano porque la oración mantiene al ser humano activo, lo mantiene lleno de amor de Dios. ¿Sí? Es un complemento para el ser humano. Es una comida espiritual. Por eso es importante la oración. Y Dios lo coloca hoy en segundo lugar, la oración. Es que la oración tiene tanto poder que cuando ustedes y yo le colocamos toda nuestra fe, Dios hace su milagro. ¿Sí? Hace su milagro. Mire cuántas personas hoy día Dios no le ha dado un milagro gracias a la fe de esa persona. Mire, aquí normalmente se hacen muchas misas de sanación, lo que llaman, de sanación y liberación, donde el sacerdote impone las manos y suceden muchos milagros de Dios porque curan a personas. Bueno, eso sucede porque la persona va con toda la fe y se postra en las manos de Dios. Le dice, Señor, aquí estoy, cúrame de mi enfermedad. Cuando la persona tiene la fe al 100, téngalo por seguro que Dios lo sana. Yo lo he visto con mis propios ojos, cómo personas han sido sanadas por Dios gracias a la fe que han tenido. Sí, y gracias a la oración. Por eso es que es importante ustedes y yo tener la oración como un fundamento en nuestra vida. Así como nosotros tenemos fundamento para comer,
Así como tenemos fundamento para los hábitos en nuestra vida, como los aseos personales y todo este tipo de cosas, también nosotros debemos tener como fundamento la oración. ¿Sí? Ante todo, tener fundamento en la oración. Darle gracias a Dios por todo, pedirle a Dios que nos bendiga siempre, a nosotros, a nuestra familia. ¿Sí? La oración fundamental en nuestra vida. Y por último, Dios nos enseña que después de nosotros colocar la oración, hay una escucha. Hay una escucha. ¿Sí? Y Dios lo promete. Que si nosotros le pedimos a Dios con mucha fe, Dios nos escucha y nos responde. Al profeta Jeremías dice la palabra de Dios que después de hacer la oración, Dios le respondió. Dios le respondió. Y es que cuando nosotros nos colocamos serios en las cosas de Dios y ponemos nuestra fe al 100 y le pedimos a Dios, Dios nos escucha y Dios nos da una respuesta. ¿Sí? Tarde o temprano Dios nos da la respuesta. Lo que pasa es que muchas veces nosotros como que somos ciegos o somos sordos a lo que Dios nos dice. Entonces muchas veces nosotros pensamos es que cuando Dios nos dé la respuesta es que Dios se nos va a presentar enfrente como una persona ya mayor con barba blanca, con pelo blanco, como lo vemos en imágenes. Si no, no esperemos nosotros una respuesta de Dios así como en las imágenes. No. Porque si nosotros esperamos una respuesta así, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. No pretende usted que Dios se le va a manifestar como usted lo ve en las imágenes. Una persona blanca, una persona con pelo y barba blanca larga y ya mayor. No. No lo espere de esa manera porque no se le va a presentar. ¿Cómo puede saber usted que Dios se le va a presentar? En el hermano. En aquella persona que viene a pedirle ayuda. Ahí se le presenta a Dios. ¿Sí? Y ahí es donde le da la respuesta. Si usted en algún momento le está pidiendo a Dios humildad, Dios le va a dar una respuesta. Y se lo aseguro cómo se la va a dar. Le va a llegar una persona a su casa o a donde usted esté y esa persona le va a pedir la ayuda, bien sea material, bien sea espiritual. ¿Sí? Le va a pedir que le tienda la mano. Ese es el mismo Dios presente en esa persona. Y le está dando a usted humildad para ver si usted es capaz, si usted lo ayuda, Dios le está dando la respuesta que sí le está dando humildad. ¿Sí? Porque cuando nosotros ayudamos al que necesita, estamos viendo que Dios nos da humildad y estamos siendo humildes. Y podemos decir, wow, Dios me está dando humildad si estoy viendo la respuesta de Dios. Pero muchas personas creen que la respuesta de Dios es que se le va a presentar al frente y le va a decir, hijo mío, ¿qué es lo que tú me estabas pidiendo? Y la persona dice, pues Señor, yo te estoy pidiendo sabiduría. Y Dios que está al frente, como piensa la persona, le va a decir, ok, toma. Se saca del bolsillo y toma, aquí está. No, muchas personas piensan así. Que piensan que Dios se le va a presentar con barba blanca al frente. No. La respuesta de Dios se manifiesta en muchas maneras. En muchas. Una de ellas se refleja en nuestra propia vida. En nuestro propio corazón. Ahí está nuestra respuesta. La que buscamos. La que buscamos. Pero también existe la cosa de que muchas personas dicen, pero es que ¿cómo hago yo para encontrar mi respuesta en mi propia vida? En mí, ¿cómo hago? Sencillo. Vaya usted a la iglesia, arrodíllese delante del Santísimo, tenga un momento de oración y usted verá que va a encontrar la respuesta. Se lo aseguro. En el Santísimo usted va a encontrar la respuesta que usted no puede encontrar sencillo. Ahí va a encontrar la respuesta. Ahí. Entonces Dios nos muestra por último la respuesta de Él, que lo promete y lo cumple. Dios cumple su promesa. Dios cumple aquella respuesta que tiene que darle al ser humano. Que ojalá nosotros podamos aprender de esta lectura 3 cosas importantes que hoy la palabra de Dios nos dio. En primer lugar, que ustedes y yo
debemos ser obedientes a lo que Dios nos manda. En segundo lugar, que ante todo ustedes y yo debemos tener la oración. Y por último, que después de ser obedientes y de hacerle la oración a Dios, tendremos como paga la respuesta de Dios hacia nosotros. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, la sabiduría para poder ser capaces de ser obedientes a la voz de Dios. Que le pidamos a Dios el entendimiento y la capacidad de poder hacerle una oración a Dios con fe, para que así después de la oración nosotros podamos entender y podamos encontrar la respuesta a esa petición que le hemos hecho a Dios. Que esta palabra de Dios, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like, que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios, para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.